empezamos a la mierda. Y como les dije, los que comenten su puto usuario, su nombre, algo chistoso, no te creas algo chistoso, ¿no? Les voy a regalar una base, incluyendo este astrotín. Solo hay un 1% que lo tenga. Si lo tienen, voy a ir a su casa. No te creas, pero sí pueden hacerlo. Tamara. Ahí está. Pero se los juro. ¡Hala, amigo! Soy yo, es nuevo. Es un taco, ¿no? Que quise. Un chinito madre esto. Está bien chido esta base. ¿Cómo que dos? ¿Son dos? Sí, son dos. A ver, a la verga. Yo quiero tradear con pendejos, ¿no? La mierda, quiero tradear con pendejos. Los trágamelos ya pasaron de moda. Si son por ese, ok, de este trágamelodón, no te creas, no es un trágamelodón. Pero sí. Puta madre, tienen puros exclusivos casi todo. A ver, ¿qué quieres? Espérame, chicos. Ok, vuelvo, chicos, no sé muy qué, ¿eh? Pero sí, chicos, pueden ganar una mamada. También pueden ganar incluyendo este. Ay, puta madre. Este y este. Hasta lo de arriba, o sea, este es precio Shokatoni. Y después el de comer los primos. Espera, ahorita vengo, voy a ir al baño. No me voy a poner un solo tipo y voy a hacer peces. Ahorita vengo.
vez en la escuela, mi sobrino Mbappé de 7 años quedó traumado bien feo por culpa de su maestra, que lo obligó a repetir la tabla del 7 todo el día, ya que había un examen y el morro se la aprendió tan bien que ya no podía dejar de decirlo. Entonces, en una cena familiar, mi tía le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y el morro grita, 7 por 3, 21. Después mi abuela le dice, y el morro, 7 por 5 es 35. Y ya todos estaban preocupados. Pero lo peor fue cuando el mesero le preguntó, y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el mesero le dijo a mi tía, señora, creo que su hijo está poseído. Entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque le había roto el cerebro a su hijo. Una vez en la escuela, mi sobrino Mbappé de 7 años quedó traumado bien feo por culpa de su maestra, que lo obligó a repetir la tabla del 7 todo el día, ya que había un examen y el morro se la aprendió tan bien que ya no podía dejar de decirlo. Entonces, en una cena familiar, mi tía le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y el morro grita, 7 por 3, 21. Después mi abuela le dice, y el morro, 7 por 5 es 35. Y ya todos estaban preocupados. Pero lo peor fue cuando el mesero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el mesero le dijo a mi tía, señora, creo que su hijo está poseído. Entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque le había roto el cerebro a su hijo. Una vez en la escuela, mi sobrino Mbappé le decía, Puta madre. Esa fue mi mamá. Pero es que... Esperen. ¡Hugo! entonces en una cena familiar mi tía le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y el morro grita, 7 por 3, 21. Después mi abuela le dice, y el morro, 7 por 5 es 35. Y ya todos estaban preocupados. Pero lo peor fue cuando el mesero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el mesero le dijo a mi tía, señora, creo que su hijo está poseído. Entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque le había roto el cerebro a su hijo. Una vez en la escuela, mi sobrino Mbappé de 7 años quedó traumado. A ver, ya, chicos. Puta madre. ¡Ay, puta madre! Se la aprendió tan bien que ya no podía dejar de decirlo. Entonces, en una cena familiar, mi tía le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y el morro grita, 7 por 3, 21. Después mi abuela le dice, y el morro, 7 por 5 es 35. Y ya todos estaban preocupados. Pero lo peor fue cuando el mesero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el mesero le dijo a mi tía, señora, creo que su hijo está poseído. Entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque le había roto el cerebro a su hijo. Una vez en la escuela, mi sobrino Mbappé de 7 años quedó traumado bien feo por culpa de su maestra, que lo obligó a repetir la tabla del 7 todo el día, ya que había un examen y el morro se la aprendió tan bien que ya no podía dejar de decirlo. Entonces, en una cena familiar, mi tía le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y el morro grita, 7 por 3, 21. Después mi abuela le dice, y el morro, 7 por 5 es 35. Y ya todos estaban preocupados. Pero lo peor fue cuando el mesero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el Ok, ya, chicos, ya vine otra vez, puta madre. Amigo. entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque le había roto el cerebro. ¡No, Hugo! Esperen, chicos. Hugo, lo que encontré, güey. Lo que encontré, cabrón. XD, chicos, lo que encuentro. Otra vez mi huevo. Pero, Lucy, se sacó todo. Señor, ya, chicos, ya. Chicos, no chinguen todos a su madre. ¿Cómo? Hugo. Y tiene un Ketupat Divine, güey. 2 Ketupat Divine. Y un sapo pendejo. Ya, chicos, ya. Ya creo que poner ese es mío. Parece mi vaso un poquito. Y la neta, aquí voy ya en el global, porque aquí era la mía. No, Tamaro. Tradeo. Mi.
quedó traumado bien feo por culpa de su maestra. Astro La tabla del 7 todo el día, ya que había un Team examen y el mono se la de 300 melocotones, 320. ¡Ta madre! 320. ¿Cuánto? Chicos, ¿cuánto le daba? 323. Digo, 800. 800. 823,4. ya que había un examen y el mono se la aprendió tan bien que ya no podía dejar de decirlo. Entonces, en una cena familiar, mi tía le pregunta, y el mono grita, 7 por 3, 21. Después, Y también dale el biberón del monstruo. Trae nuestro team de 803 locotones. Yo ya yo. Chicos. ¿Qué? Ya, chinga tu mano. A ver. Chicos, literalmente acá ya me aburrí. A ver, espérate. Oye, pinche pendejo, ¿cuánta batería tengo? No, chicos. Hijo de tu madre. Puta madre, chicos. Puta madre. ¿Cuánta batería tengo, hijo de tu madre? ¿Cuánta batería tengo, hijo de tu madre? 20. Que es que bla bla bla. Pues chicos, ¿a qué me recuerda que bla Y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el mesero le dijo a mi tía, señora, creo que su hijo está poseído. Entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque le había roto el cerebro a su hijo. Una vez en la escuela, mi sobrino Mbappé de 7 años quedó traumado bien feo por culpa de su maestra, que lo obligó a repetir la tabla del 7 todo el día. Pues a la mierda ya. Y el mono se la aprendió tan bien. Hay que jugar escape del teclado de cabrón. Se ve. ¡Ah! ¡Vivo el autismo! Nada. Pero Hugo. Y ya todos estaban preocupados. Pero lo peor fue cuando el mesero le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Mbappé le contestó bien serio, 7 por 8 es 56. Y el mesero le dijo a mi tía, señora, creo que su hijo está poseído. Entonces mi tía fue a reclamarle a la maestra porque la había roto el cerebro. Chicos. Mi sobrino Mbappé de 7 años quedó traumado bien. Ah, puta madre, es cierto. No puedo. La tabla del 7 todo el día, ya que había un examen y el mono se la Puta madre. ¿Te puedes callar, tele de mierda? Mi tía le pregunta, y el mono grita, sí. Puta madre. Puta madre, ya siempre se me sale toda la chingada. Tamaro. Ahí está. A ver. El récord mundial de pasados en juegos de no sé qué, pero... ¡Ay, me caigo! Ah, ¿por qué no se ve el juego? No se ve, creo que era acá. No, sí, esa chanchulla. ¡Puta madre! Soy un pendejo, salté bien. No, me voy. Oye,
Ok, chicos, chicos, ya son las 11. ¿Qué tienen hoy? Y los que no saben cómo me llamo Moisés. Pero literalmente en mi canal me llamo una verga, XD. Pero sin espacio, pinches pendejos de mierda. ¿Qué pedo? Puto. Bueno chicos, ya aquí ya acabó el video y bye, que les vaya bien.